Muy bien, pues hola, buenos días. En otro espacio de los rincones de la mente, hoy sobre una cuestión muy interesante. Personas adultas, nosotros como adultos, ¿tenemos dentro un niño interior herido? ¿Una niña herida en nuestro interior? El programa va a tratar sobre esas heridas emocionales de la infancia, esas cicatrices emocionales, en definitiva. Muchos adultos no saben ni ellos mismos si tienen o puedan tener su niño herido interior. Empezamos el programa, por tanto. Pues lo dicho, buenos días en otro espacio de los Rincones de la Mente, otro jueves más, para hablar sobre un tema que llevo ya bastante tiempo pensándolo porque realmente tiene bastante interés, es un tema creo que muy bonito para reflexionar y sobre todo para que a partir de este mismo programa nos demos cuenta y nos identifiquemos si hay algún problema en nuestro interior como adultos que pueda venir desde nuestra infancia. Vamos a hablar sobre los niños, niñas heridos emocionalmente. Bueno, pues le habla Antonio Sánchez Cañete, psicólogo, y hoy tengo como invitada con nosotros de nuevo, digo de nuevo porque ya he estado con nosotros en algunas ocasiones, Pilar Jurado. Pilar, muchas gracias por venir, buenos días. Buenos días, gracias por contar conmigo. Pilar, yo siempre cuento contigo, además tú amablemente tienes esa disponibilidad cuando tienes ese tiempo, que eso también hay que decirlo, que está muy liada. Bueno, pues a todos nuestros oyentes, el que ya no haya visto en alguna ocasión, Pilar Jurado es psicóloga, ella es la coordinadora provincial de la asociación APAEN. Vamos de nuevo a repetir, APAEN, que es una asociación que se dedica a... Atender a personas con trastorno mental grave y a su familia, orientarlas un poco. Trastorno mental grave hablamos pues a personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar, con trastorno obsesivo compulsivo, que parece muchas veces cuando hablamos de salud mental que solo nos referimos a la depresión, a la ansiedad o a cosas así más que parece que vemos muy de lejos ese tipo de enfermedades, pero que a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. Sí, efectivamente, las enfermedades mentales son muchas y de hecho aquí hace pocas semanas he hecho un programa, he realizado un programa sobre los trastornos mentales y efectivamente los afectivos son unos, pero hay otros trastornos y otros cuadros de otro tipo. ¿Y por qué contar con Pilar Jurado? Bueno, pues como psicóloga ella también lleva bastante tiempo trabajando el tema emocional, ¿no? ¿No es así? El tema de las Sí. emociones, de hecho en algún otro programa lo hemos comentado, ¿no, Pilar? Nosotros tenemos una línea de prevención. Ya hace muchísimos años trabajábamos en los institutos, pero nos dimos cuenta de que a esa edad ya hay muchos traumas y esto enlaza un poco con lo que vamos a hablar hoy. Hay cosas que ya han pasado antes y que han influido en nuestra forma de ser y también en nuestro perfil psiquiátrico o médico. Y eso lo estáis Incluso tocando sobre todo últimamente más en los colegios, ¿que sí? sí, nosotros nos dimos cuenta de este detalle y entonces pues fuimos retrocediendo y actualmente realizamos prevención en primaria, en los colegios de primaria, a través de la gestión, estamos enseñando sobre todo habilidades sociales y gestión de emociones a niños de primaria, gracias en parte a un programa que desarrollamos con el Ayuntamiento de Linares. Allí estamos dentro del Plan Local de Infancia y Adolescencia y, y gracias también a un premio que recibimos de la Fundación José Luis Martín López, estamos desarrollando estas líneas de prevención. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues dice efectivamente que vamos a tratar sobre esas emociones en la infancia de las que estáis vosotros trabajando, pero vamos a hacer hoy ese programa en base a cómo los adultos, como decía en la introducción, cómo los adultos podemos en un momento determinado identificar o no, pero sería bueno saber si en un momento determinado de nuestras vidas, como personas ya a partir de los 18, 20, 20 y tantos años, ¿no? Pues podemos tener algunos temas de tipo ansioso, depresivo, problemas de alguna cuestión que puedan venir desde la infancia y que no hayamos sido conscientes. Esa es la intención del programa, ¿no, Pilar? Uh-huh. Pues entonces vamos ya a entrar de lleno en la definición. Vamos a qué significa niño herido
en psicología emocional? El niño herido en psicología emocional es una metáfora en sí, no nos referimos a un niño concreto, nos referimos a, cuando hablamos de ello, a la parte esa nuestra de la psique que está ahí escondida y que es fruto de cómo nos ha ido un poco la infancia. Cuando hemos tenido sensaciones de abandono, o bueno, estos son ejemplos un poco, pero en general hemos vivido experiencias traumáticas o hemos tenido emociones que no hemos resuelto satisfactoriamente. Eso deja una huella, eso se queda ahí en la memoria. Si nos remontamos a los modelos cognitivos de procesamiento de la memoria, vamos a imaginar que nuestra memoria es una piscina y ahí se van guardando todos nuestros recuerdos. Hay unos que están muy en la superficie y que son evidentes para nosotros, pero cuando está muy llena también hay cosas que se quedan más en el fondo, ¿no? Cuando en la infancia, durante la infancia, pasan cosas, yo no sé, antiguamente muchas veces decían, los niños no se acuerdan luego de nada, no, eso no pasa nada, los niños, cuando es pequeño es como que había carta blanca para tratarlos de manera diferente Y esto pasaba sobre todo hace ya tiempo, pasaba mucho más que ahora, eso sí que claro, también eso es verdad. pasaba mucho, ¿no? Pero ahora se está viendo, ahora que estamos empezando a prestar más atención no solo a la psicopatología de la salud mental, cuando ya hay un problema, estamos prestando atención al bienestar emocional, que es un paso más a estar bien. Pues nos estamos dando cuenta de que cuando hay trauma, hay situaciones no resueltas de la infancia, eso hace que nosotros no abordemos el presente de una manera correcta o de una manera como debería de ser. Eso nos está influyendo. Entonces, el niño herido... O la estamos abordando de una manera que realmente decimos por qué la estamos abordando de esta manera, Claro, ¿no? a veces quizá reaccionamos de una manera así como muy exaltado y se te queda la gente mirando como diciendo, de verdad, no es para tanto, ¿por qué saltas así? O hay personas que tienen muchos problemas a la hora de compartir su vida con otra persona o a la hora de romper con una relación tóxica. Y todo esto es porque dentro de sí misma hay un niño que durante su infancia tuvo alguna situación que no está bien resuelta y que ahora ve el mundo desde ese filtro que se ha ido formando a partir de ahí. Y que, y que ese niño, esa niña, con 3, 4, 7, 8 años, no se estaba dando cuenta en ese momento, evidentemente. Claro, ¿no? en ese momento no se daba y o bien esa situación la enterró y la intentó olvidar, y en ese caso hay una herida, o bien la intentó resolver pero no se llegó a resolver del todo y entonces queda una cicatriz. Y cada vez que ocurre algo similar, algo que le evoque, le hace ir a ese momento, le hace pasar lo peor de lo que... Y a lo mejor el entorno ve, lo mira y dice, pero si no es para tanto. O ¿por qué reacciona así? No es... claro, pero es que tiene otro filtro. Pero conscientemente, pero muchísimas veces es que actúa inconscientemente sin saber realmente de esa herida. Yo creo que eso es lo fundamental del tema, ¿no? Claro, hay muchas veces respondemos de modo, o nuestro cuerpo lo hace, nuestra mente lo hace de manera automática que no sabemos ni por qué y a veces nos lleva en buena dirección, a veces nos lleva a donde queremos ir, pero otras veces nos vemos en un problema, como ahora iremos viendo más despacio si te parece, pero por ejemplo hay gente que en un momento dado boicotea su vida y dice, ¿y por qué? ¿Por qué me metí en este lío? ¿Por qué he montado esto si no era tan difícil? Y no le sabemos dar una explicación. Y no sabemos darle una explicación. Y quizá su niño interno lo que está intentando es destrozar esa situación, hacer que explote para empezar otra nueva porque no sabe cómo gestionarla. Muchas veces hay una explicación y esa explicación está tan profunda y tan lejana que no la encontramos. Qué importancia tiene lo que estás diciendo. Yo creo que todos nuestros oyentes ya se están situando sobre el tema, concretamente del niño o la niña herida, que muy bien lo has definido. Se refiere a las partes vulnerables y sensibles de nuestra psique que han sido dañadas o traumatizadas durante la infancia y que muchísimas veces ni ellos han sido, esos niños y niñas, conscientes de ello. Vamos a ver, ¿por qué se va formando? Se va formando en la edad, estamos hablando de la edad infantil, y me imagino que tendrá también algunos criterios para que se formen. Quiero decir, educación, colegio, amistades,
forma de ser interior de cada niño, cómo se va formando en definitiva un niño herido y qué signos tienen esos niños heridos cuando ya son adultos. Todo cuenta aquí. Están, por supuestísimo, nuestros patrones de afrontamiento. Todas las personas nacemos con una forma. Hay gente que nosotros decimos coloquialmente, es muy abierta, no le cuesta trabajo, tiene un patrón de comportamiento más agresivo, más abierto. Hay quien nace siendo mucho más íntimo, más cerrado, le cuesta relacionarse, ¿no? Y eso también hace. Pero hay muchísimos factores externos. Lo que más influye, pues quizá lo que más puede influir sean los patrones que tienen la parentalidad que utilicemos con los niños, los patrones que utilizamos como padres en la educación de nuestros hijos. Ahora se le está prestando bastante atención Entonces a no lo tanto, ¿no? emocional. Te digo, hace 30, 40 años no tanto, ni mucho menos, se le prestaba tanta atención a ese tema, ¿no? No se le prestaba tanta. Sí es verdad que teníamos a nuestras madres súper sabias, que eran supermanes, pero porque estaban en 20.000 cosas a la vez, pero muchas veces tenían que abordar situaciones ellas solas, porque los padres estaban criados para traer dinero a casa y no preocuparme de muchos problemas. Eran padres ausentes. Esto a veces ha dejado una herida de abandono en niños que no Efectivamente, tenían a sus son padres heridas de presentes. abandono, de rechazo, pero veremos esa herida, efectivamente, pero una de ellas, la más fundamental, la de abandono, que no tiene que ser abandono físico. Entonces, aunque todos dentro de una familia tenemos nuestro rol y tenemos nuestra importancia, aunque las madres han estado ahí muy pendientes de la parte emocional, ¿no? Sí se está viendo ahora, cuando hacemos una mirada retrospectiva, que también es importante cómo se comporta un padre dentro de una familia, o cómo se comportan los abuelos, o cómo se comportan el resto. Luego otra causa posible de herida, de posible herida, puede ser en cómo nos relacionamos con los demás. El bullying afecta muchísimo. El que tú experimentes situaciones de bullying, el que se rían, te ridiculicen, el que te quiten importancia, todo eso puede en un futuro transformarse en otro tipo de herida que haga que estemos más reactivos, que estemos más a la defensiva, que tengamos baja autoconfianza. ¿Cómo se resuelven esas heridas emocionales que ya los adultos están identificando? Si hay alguien que se puede ya estar identificando en un primer momento, aunque ya estamos hablando del niño herido en personas adultas, pero en ese primer momento, lógicamente hay que trabajar con esos niños, esas niñas, ¿no? ¿Cómo se trabaja con ellos? Niños de 6, 8, 10 años que estáis viendo vosotros en los colegios, que estáis viendo en vuestro trabajo, que realmente puedan tener esa herida emocional y que como no la gestione bien, puede ser un adulto con problemas emocionales. El punto de partida, lo básico es aprender bien a regular y a gestionar nuestras emociones. Nosotros venimos de una sociedad en la que nos decían que no se llora, eso es de débiles. Cuando nos sentimos mal, tenemos que llorar. Somos personas, no somos robots, lo digo mucho en los colegios. Voy a dar una noticia, chicos, no somos robots, y es verdad. Y tenemos que expresar nuestras emociones. Esto de tapar o de evitar las desagradables, además es una manía, y eso es muy actual también, ¿eh? Ningún padre quiere que su hijo sufra y estamos ahí alrededor intentando que no Y puede eso estar triste, que evidentemente es no. malo, que un padre esté continuamente protegiendo para que no sufra el hijo y para tal, no es positivo totalmente, ¿no? No Hay que podemos. A rasgos manifestarse el niño, ¿no? generales tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Y cuando hay pena. Y tiene que haber un duelo que tiene que durar X, dependiendo de cómo sea la persona. Y cuando se pasa, seguimos con otra emoción, con otra situación que nos ofrece la vida. Pero nosotros no podemos obviar las emociones negativas porque son necesarias, porque nos hacen crecer como personas. Y ese es un problema que hemos tenido antes más fuerte y que ahora lo tenemos de un modo más velado, porque estamos prestando mucha atención y hablando mucho de la importancia del bienestar emocional, pero seguimos intentando evitarle a nuestros hijos y evitar esas situaciones desagradables. Y no hay que evitarlas, hay que hacerlas lo más leves posible, hay que aprender a gestionarlas y a llevarlas, a hacerlas llevaderas, pero son necesarias para cerrar ciclos y que no quede herida
o que no quede cicatriz o la menor posible. Por tanto, esa comunicación padre-hijo en esas etapas tempranas de la vida es fundamental, ¿no? La comunicación padre-hijo, la comunicación entre las figuras de referencia de los hijos. No olvidemos que muchos hijos quizá pasen más tiempo con los abuelos que con los padres. Que cuando están en un colegio no están los padres para resolver los problemas, están los profesores también. Ellos tienen mucho que pueden hacer en esto. Y sobre todo, vivir, abrazar las emociones, no intentar tapar o desechar. Tenemos que vivirlas y recrearnos en las que nos gustan, pero no podemos obviar las que nos molestan, porque todas son necesarias. Puede haber niños y niñas que ahora son adultos y que decían en su momento, más que decían, lo interiorizaban. Mis padres están separados porque están separados, me gustaría que estuvieran pues juntos. O simplemente decir, bueno, ¿por qué me ha pasado esto y no me lo han dicho? O simplemente a lo mejor estoy yo pues influyendo malamente en mi familia, en mis hermanos, en mis padres y por tanto me callo. O hay mil cuestiones por lo que en la infancia los niños y las niñas tomaron unas decisiones incluso internamente que en el día de mañana han podido llegar a problemáticas del tipo que voy a decir ahora, es así, ¿no? Sí, y con el tema de las separaciones, aquí sí... Es un ejemplo que he puesto. Sí, es un ejemplo, pero un ejemplo muy actual. El otro día estábamos en un colegio y nos dijo el tutor, aquí hay 3 casos de separaciones en este aula. En un aula que tienen como máximo una ratio de 25 alumnos, había 3 casos. Con las separaciones, entiendo que las parejas cuando se separan están muy heridas y que muchas veces tú lo que quieres es pues que te consuelen, a lo mejor ni siquiera ha sido la parte que ha decidido esa ruptura, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que si tienes hijos, para un hijo tan importante es la madre como el padre y cada uno tiene su papel independientemente de su vida amorosa, y el poder brindarle a tu hijo y darle esa tranquilidad de que independientemente de que la pareja se rompa, no se rompe el vínculo entre los padres y los hijos y que siguen siendo igual de importantes y que él no tiene nada que ver en esa separación, porque los niños tienden muchas veces, son un poco egocéntricos y tienden a atribuirse lo que pasa. Esto pasa porque además como O a muchas veces culpabilizarse, como decía anteriormente, ¿no? muchas veces cuando pasa algo es muy fácil decir fogas con el pequeño porque el pequeño no te va a replicar tanto y tú estás alterado y suelta lo que no le diría a un adulto, muchas veces se lo dice al pequeño. Y los niños muchas veces se hacen, se autoculpabilizan de muchas cosas que no tienen nada que ver con ellos, ni tienen por qué ser por ellos. Y como no se exteriorizan. Claro, no saben expresar igual. A lo mejor nosotros en ese momento en el que estamos tan mal tampoco tenemos tiempo para pararnos a ver cómo está. Qué importancia lo de las separaciones y, claro. que los niños de alguna forma sean ahí los que paguen, ¿no?, el tema emocional de toda la separación, de la ruptura matrimonial, familiar en definitiva, ¿no? Y yo entiendo que son momentos muy difíciles para la pareja que se rompe, pero que es en lo único en lo que se tienen que estar de acuerdo prácticamente, en que esos hijos en ese momento lo necesitan y necesitan una estabilidad y necesitan saber que aunque la relación amorosa se ha roto, pero siguen siendo sus padres y van a ser sus padres durante toda la vida y van a quererlos como hijos. Y hay que hacérselo ver para que los niños tengan una buena autogestión emocional. Porque si no, el día de mañana ya vamos a centrarnos directamente otra vez en ese niño adulto, o sea, niño interior que tenemos herido, pero que ya no está afectando nuestra vida adulta. Podemos llegar a síntomas del tipo siguiente en nuestra vida diaria, ya cuando somos personas adultas que hemos podido sufrir o tener ese niño interior herido y que no ha salido a flote. Síntomas del tipo episodios de intensa tristeza, patrones repetitivos de comportamiento incluso autodestructivo, dificultad para establecer límites sanos en las relaciones interpersonales, baja autoestima y el estar continuamente autocriticándose, o ese problema en las intimidades emocionales. Y por tanto, en algunos casos, llegar al tema de salud mental, ¿no? Claro. Fíjate, el caso de la intimidad. Cuando tú eres incapaz de una relación amorosa, empieza cuando tú bajas tus niveles y expones tu vulnerabilidad, y la persona con la que comparte no solo lo bueno, compartes tus vulnerabilidades porque tú estás buscando un compañero o a una compañera en tu camino.
si tú no eres capaz de bajar esa barrera, es imposible que hagas una relación. Si esto lo trasladamos a la parte psicopatológica, uno de los rasgos de los trastornos psicóticos, hablamos de esquizofrenia, de trastorno bipolar, uno de los rasgos más destacados son esa barrera invisible que separa el aislamiento social. Es uno de los síntomas más llamativos de esos trastornos. O sea, no estamos... Esa no quiero barrera decir invisible en los esa trastornos barrera psicóticos, invisible ¿no? por la que se trata, por la que tanto se trabajan los trastornos psicóticos y que imposibilitan muchas veces, dificultan hasta la adherencia al tratamiento, dificultan todos los aspectos de la vida. Entonces, no quiero decir con esto que todas las personas que tengan heridas de la infancia van a desarrollar un trastorno, pero fíjate, nos está acercando a una característica de un trastorno. Nos están acercando a una característica que hace que cuando se junta con un trastorno dificulte mucho la rehabilitación psicosocial de la persona. Pilar, conforme está hablando se me está abriendo otro campo y es el tema de las... después decimos, hay personas que dicen, existiría cierta prevalencia en los adultos ya para tener pues un trastorno de este tipo u otro. Yo ya casi más que la prevalencia diría, esta persona tendría su niño o niña herida no bien gestionada por tanto a nivel emocional y que está surgiendo a partir de cierta edad, 18, 20, 25 años. Mira, nosotros siempre cuando vamos a los institutos, sobre todo, que ya hablamos más sobre salud mental y sobre más temas acercándonos más a la enfermedad, ¿no? La parte de la prevención. Y siempre explicamos la teoría de la vulnerabilidad. Nosotros nacemos con un patrón genético y tenemos cierta vulnerabilidad a desarrollar un trastorno mental, que puede ser del 90%, hay gente que la tiene muy a flor de piel, o que puede ser de 0%, ¿no? Pero luego después, dependiendo de cómo te vaya un poco la vida y de cómo tú afrontes esa vida, que eso en parte viene también determinado por la genética, pero también es aprendido en tu ambiente. Por lo que ha vivido en la infancia. Dependiendo de eso, te acercas más o te alejas de la enfermedad. Efectivamente. Entonces, eso es muy importante lo que está diciendo Pilar, ¿eh? Es un factor fundamental. Y eso enlaza con las heridas de la infancia. Exacto. Si tú no has tenido una buena infancia, si tú has tenido unos estilos de aprendizaje, has visto en unos patrones de aprendizaje en tu casa abusivos o en algún modo disfuncionales que te hayan hecho algún tipo de daño, o tus relaciones con tu entorno durante tu infancia no han estado bien, eso lo lleva ahí. Es como que ha ido formando un filtro y a través de ese filtro tú luego de adulto te estás relacionando, estás conociendo, y ese filtro, al estar tan opacado por esas cosas, no funciona bien. Tú ya estás viviendo una situación que vamos a tener todas situaciones de estrés a lo largo de la vida, pero la estás viviendo como más exaltada, como de manera diferente y disfuncional. Y eso, si tú tienes una predisposición dormida dentro, pues te la está despertando, te está acercando más a esa posibilidad. Claro. Totalmente. Pilar, y hay otra cuestión que son las creencias que tenemos de nosotros mismos, pero que vienen desde la infancia. Se ha construido creencias en nuestra infancia sobre nosotros mismos, que soy bueno, soy malo, soy inquieto, soy un poco tonto, por llamarlo de alguna manera, o sobre las demás personas, mamá se irrita, hay que cuidar la salud de papá. Sobre las relaciones generales, cuando hablo mucho le molesto a los demás, hay que hacerles reír. Sobre el mundo, afuera hay muchos peligros. Sobre el futuro es incierto, es difícil asegurar mi futuro. Todas estas creencias irracionales, pero que no se gestionan emocionalmente bien, me supongo que también crean esos niños heridos, ¿no? Mirad la importancia del lenguaje, no solo de lo que expresamos, sino de cómo lo expresamos. Cuando un niño no para de moverse y le decimos, niño, es que eres muy inquieto, es como le estamos diciendo que no tienes remedio, eres así, y el que es así, es así. Si en vez de decirle, niño, eres muy inquieto y punto, le dices, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso hoy? Le estás dando la herramienta, le estás dando la opción de autorregularse, de analizar, de pensar, no soy así, ¿qué me pasa? ¿Tengo algo que resolver? ¿Tengo algo pendiente? E incluso con lo de, muchas veces cargamos a nuestros hijos con responsabilidades que no son suyas, que eso le pasa mucho a cierta generación, ya a lo mejor gente de más de 50 años, que empezó a trabajar súper pronto porque había que echar una mano en casa, y que
no se ha parado a saber si ese trabajo era el trabajo de sus sueños o lo que quería hacer con su vida o qué quería que no. Siguió en la inercia porque hacía falta y tú tienes ese chip ahí grabado a fuego de que tu función y tu misión es ayudar a que no te has parado a pensar qué necesitas para ayudarte a ti mismo. Y a lo mejor en un momento estás ahí, pero cuando llega una situación límite o mucho tiempo de esto mantenido, es cuando rompe y cuando ese niño se desgarra y sale llorando. Y ahí es a donde quiero llegar, ya al meollo totalmente del programa. Mirad, hay una frase que se dice en una película, Little Miss Sunshine, del año 2006, que dice: hay veces que enfrentar el pasado es la única manera de seguir adelante. Puede ir por ahí el tema, ¿que sí? Claro, por supuesto. Esas heridas emocionales, perdona. No. Lo primero y principal, yo siempre, en las terapias de tercera generación, lo que es el mindfulness, el contemplarnos, el observarnos, el aprender a respirar bien, todo esto nos sirve para poder decir, para resetear. Aquí pasa algo, voy a observarme, ¿qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué necesito? Y desde la calma empezar a trabajar. Y el siguiente paso pues sería realizar una reestructuración cognitiva, realizar un trabajo retrospectivo que me haga ver y posicionarme y decir, he llegado aquí, pero es que he llegado de esta manera, es que estas vivencias están debajo, ¿qué puedo hacer con ellas? A veces con el trabajo de observación igual lo que quedan son cicatrices pequeñas y nosotros mismos podemos hacerlo, pero a veces hay heridas sangrantes todavía. Pilar, vamos a eso, ya te digo, has dicho en varias ocasiones cicatrices y heridas emocionales. Esas heridas emocionales te llevan a unas cicatrices emocionales que hace que ese adulto ya, por lo que sea, diga, hasta aquí, algo está pasando. ¿Tan fuertes son esas cicatrices emocionales? A ver, la diferencia entre las heridas y las cicatrices están un poco en el grado. Las heridas están, mira, por ejemplo, imagínate, te quemas con algo y en ese momento tu memoria está que te has quemado y te duele. Si tú no te tratas esa herida está... Cicatriz. Si no la tratas, no cicatriza. Perdona. Y cada vez va más. Y a lo mejor te puedes jugar hasta perder esa zona del cuerpo que si tú la tratas, tú vas a tener ahí, si la tratas mal, vas a tener ahí tu bultito, tu cicatriz, que cada vez que la roces te va a recordar lo que pasó. Uh-huh. Si la tratas bien, probablemente ni te acuerdes de lo que pasó. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo que es una pasa, escala de graduación. es un poco como la escala de graduación, sí. Cuando tú de pequeño tú sufres abuso, por ejemplo, hay niños que han sufrido abuso y cuando han podido si no pueden afrontarlo y han seguido abusando de ellos hasta que han sido mayores de edad, esas personas están destrozadas. Esas personas probablemente hasta desarrollen como mínimo un trastorno depresivo mayor o un estrés postraumático. Cuando esas personas, a lo mejor hay alguien en su camino que le eche una mano y desde pequeños son capaces de abordarlo, a esas personas le quedan cicatrices. Es un trauma importante, es algo que le ha marcado y cada vez que se habla sobre el tema de los abusos va a saltar y de una manera diferente a quien no sabe de qué se está hablando. Si eso se trata desde la primera vez y se trata de manera adecuada, probablemente a esa persona ese tema pues un poco como que no le despierte, pero cuando tú tienes cicatrices tienes reacciones fisiológicas como con cualquier emoción primaria. Hay personas que han pasado por un trauma y está ahí a media y esas personas cuando ven indicios o ven algo tienen palpitaciones, sudoración, conducta de evitación de ese trauma o de cosas relacionadas con ese trauma. Entonces va un poco la diferencia entre cicatriz, herida, va en el grado y en lo que hemos hecho por superar ese trance. Efectivamente, decía anteriormente también una cuestión que preparándome yo el programa realmente este término lo conocía, que era el de trigger, el disparador, los disparadores emocionales, cuando ya llega un momento en donde esa persona adulta pues tiene esas situaciones que realmente las incardina con la infancia.
entonces cuando ya se dispara ese tema, ¿no? Si continuamos con el ejemplo del abuso, pues a lo mejor la persona que abusaba del niño utilizaba cierto tono de voz. Esa persona, ese niño ha crecido y tiene ahí su cicatriz, eso está ya medio superado, y ahora oye a alguien empleando ese tonito de voz. Ese tonito de voz no tiene por qué significar nada para nadie, porque un tono de voz no deja de ser un tono de voz, pero para la persona que vivió ese trauma probablemente se ponga a llorar, empiece con palpitaciones, con sudoración, e incluso tenga un pequeño ataque de ansiedad, porque le está llevando continuamente al recuerdo. Empezamos a hablar cuando al principio del programa del tema de la memoria. Imaginemos que la memoria es como si fuera una piscina. Y claro, a flote, a lo largo de la vida vas metiendo cosas y a flote hay lo que cabe. La piscina es profunda también y puedes seguir almacenando hacia abajo. Entonces hay muchas cosas de las que somos conscientes y cosas de las que no. Pero hay cosas que están enlazadas. Y cuando pasa una, que a lo mejor no tiene nada que ver con la que hay al fondo, pero ocurre una y tiras, sacas la que hay al fondo. Y eso es un poco lo que pasa con estos toques, estos tags. Estos disparos emocionales. Estos disparos, que a lo mejor cosas que a priori no tienen por qué tener nada que ver con otras, pero están conectadas. Y ya no reaccionas casi con esa edad adulta de 30, 35 años que tenga, ¿no? 20 y tantos, los que tenga, sino que reaccionas casi como con no tu yo adulto, sino tu yo infantil, ¿no? Claro, puedes reaccionar. De hecho, fíjate que las manifestaciones de depresión en niños suelen ser estados de irritabilidad. Entonces, y tú reaccionas como muy activados, como con ira. Que el típico niño que está con la pataleta en el supermercado, pues tú reaccionas con un estado de mucha exaltación, que sería un poco el estado paralelo a eso. Pues mirar, todos nuestros oyentes, vamos a pasar ya por último, evidentemente tenemos que ver cómo sanar a ese niño herido, ese niño interior herido. Sobre eso hay mucha bibliografía, pero me parece, como ya digo del principio, lo dije, me parece muy interesante este programa, pero sí que quiero decir las señales de alerta para que nos demos cuenta de esa señal, de esas heridas infectadas, que ahora también si nos puede dar una definición definitiva más o menos de lo que estamos hablando, en base a personas que tienen niveles de ansiedad muy altos, que pueden llegar a tener cuadros depresivos, dificultades en las relaciones afectivas, problemas de sueño, pensamientos obsesivos, inseguridades, miedos, mucho miedo, desconfianza. Todo este tipo de personas, actitudes defensivas o agresivas, pueden introyectar y decir, bueno, a ver si es que algo hubiera por ahí. Es decir, señales de alerta hay muchas y que realmente tiene uno que ponerse a analizarlas. Pero hay que ver cómo sanar a ese niño una vez que ya hemos identificado que pueda ser una niña, un niño herido de la infancia, cómo como adulto debo de tratarlo. ¿Cómo se sana a tu niño interior? Pilar, nos quedan 7 minutos, pero vamos a verlo. A ver, a grandes rasgos, y para todos los tipos de heridas que existen, sí habría que empezar a un poco observar y saber qué es lo que me está pasando, ¿no? Porque existen heridas rápidamente de abandono, claro. Eso no lo hemos hablado, de traición, de humillación. Cuéntanos así las más importantes para ti. Tenemos las de rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. Esas son las más importantes. Para todas es común el modo un poco de intentar superarlas en común, pues sería realizar algún tipo de terapia de tercera generación, tipo mindfulness, relajación. Tenemos que conseguir, primero, ser capaces de observar desde la calma. Y eso solo se puede hacer intentando controlar un poco nuestras reacciones. Nosotros, si cada vez que pensamos en esa herida nos ponemos en un estado de ansiedad y no somos capaces de controlar esas reacciones, no podemos hacer ese trabajo. Luego, una vez que somos capaces de esto, tendríamos que ver una reestructuración cognitiva. Tendríamos que estudiar un poco qué ha pasado, una terapia un poco regresiva y una reestructuración cognitiva, porque nosotros hemos construido nuestro mundo actual en base a unos cimientos que estaban un poco equivocados, un poco sesgados por la visión que hemos tenido. Y a grandes rasgos tenemos que intentar reconciliarnos con ese niño interior que tengo. Y ese autoconocimiento, ¿no? Es fundamental, ¿no? Claro, conocer qué es lo que nos ha pasado y reconciliarnos con ese niño.
consolar a ese niño interior que tenemos. Defínelo a todos. Reconciliarse con ese niño Con interior ese herido interior. tuyo de hace 30 y tantos años. Claro, y pedirnos permiso y perdón por lo que ha pasado. Ha pasado esto, validar esa emoción que en su momento no se validó, reconocer esto no ha estado bien, lo has pasado mal, está mal este proceso, pero bueno, vamos a ver de qué manera podemos cambiar esto. Luego ya dependiendo de la herida que tenga, habrá que trabajar una cosa, porque por ejemplo, en la herida del miedo al rechazo, pues ver un poco por qué no me siento valorado. Está ahí esa herida, vamos a ver qué puedo hacer para sentirme valorado. No va en estar machacado debajo de las personas para que me pongan medallas. Yo soy la que tiene que ver que estoy siendo valorada. También tengo que trabajar yo mi sesgo cognitivo que me impide ver que la gente me valora. No solo culpar al exterior, ¿no? Claro. En el caso del abandono, muchas veces cuánta y cuánta gente se ha criado con esa herida de abandono y tiene miedo de, para que no me abandonen, no me inicio ninguna relación, me voy. No, somos seres sociales, necesitamos relacionarnos. Hay experimentos, cuando se hacían antes experimentos bárbaros de estos sin tener en cuenta la integridad de las personas, hay un experimento en el que se vio que aislaron a unos niños recién nacidos y los estuvieron cuidando, no les faltaba de nada. Lo único que les faltaba era conversación, apoyo, cariño de las personas, pero le daban comida, su medicina, sus necesidades básicas las tenían cubiertas. Las físicas estaban, y esos niños murieron de manera inexplicable, no les faltaba alimento. No les faltaba un pañal seco, no les faltaban unas condiciones de vida donde estaban, pero fallecieron sin saber, no se sabe por qué. Entonces somos seres sociales. Cuando tú de mayor, el síntoma este que has nombrado antes, me estoy aislando, estoy impidiendo desarrollar relaciones afectivas sanas con otras personas, o estoy boicoteando las que tengo, es porque tengo miedo a que me rechacen. Y antes de que me rechacen, me quito yo. ¿Cómo puedo resolver eso? Pues tendremos que trabajar el estar en paz con nosotros mismos. Si ¿Qué terapias son las que se utilizan? Has dicho reestructuración cognitiva, la regresión. Ejercicios también me imagino que habrá bastante ejercicio. Yo el otro día hablaba de escritura terapéutica, ¿no? Sí, y el expresar artísticamente tus sentimientos es un buen modo de explorar, de hacer terapia regresiva. ¿Sabes que hice un programa sobre teatro terapéutico? Y me parece muy interesante porque muchos de los actores hablamos de este tema con el director de teatro que traje aquí. El tema del arte, ¿no? Sí, el teatro, cualquier expresión del arte saca de nosotros partes conscientes, porque nos estamos entrenando, pero saca muchísimas partes inconscientes. Ponerse en una fotografía delante, ¿no? Es decir, de niño, cuando eras niño. Y escribirle una carta a tu niño interior, por ejemplo, de cómo te sientes ahora, cómo estás, cómo no estás, y el hablarle a tu niño interior, el pensar, el ponerte en los zapatos de ese niño interior, en cómo hemos llegado hasta aquí. Y sobre todo si tú mismo o los que te rodean se dan cuenta de estos síntomas, estas alertas de que decíamos antes, de ya cuadros de relativamente cierta importancia tipo afectivo, depresión, ansiedad, problemas de sueño, problemas de comportamiento, por no decir otros problemas mentales más grandes, evidentemente acudir a especialistas, ¿no? Por supuesto, porque habrá casos en los que, ya como te digo, a lo mejor son cicatrices pequeñas y podemos superarlos solos sin ningún problema, a base de hacer un trabajo introspectivo. Pero hay muchos casos de cicatrices o de heridas sangrantes que estamos ahí tapando y que cada vez estamos haciendo la bola más grande y que sin ayuda de un profesional pues es muy difícil que se superen. Y esas heridas pueden ser para siempre, ¿no? Si no se trabajan como tú dices, esas heridas emocionales, ¿no? Esas heridas emocionales son para siempre. Y la influencia es para siempre también. Aunque no se genere herida, todo lo que pasa en la infancia, al contrario de lo que nos han dicho cuando éramos pequeños, no se olvida. Está ahí dormido. Vuelvo al principio del programa. Para bien y para mal, todo está ahí dormido. Y basta tirar de cualquier cosa que ocurre en el presente para que, sin saberlo, salgan cosas del pasado. A veces esas cosas van a ser fantásticas y maravillosas, pero hay veces que van a ser sombras oscuras
que nos impidan avanzar de una manera, de una buena manera. 2 minutos nos quedan, Pilar. Ya digo, es un tema muy interesante. Bueno, yo me he quedado con más de la mitad por hablar, por preguntar, por profundizar, en definitiva. Tú me imagino que también, no sé si te ha quedado algo en el tintero, pero sí que te quería decir, hay que identificar ese niño herido para sanarlo, ¿no? En definitiva. No sé si para terminar quieres tú decir alguna otra cuestión. Sí, es muy importante. Y ahora que se está poniendo encima de la mesa el tema del bienestar emocional, si no hacemos un poquito este trabajo introspectivo de ver estoy aquí y cómo he llegado hasta aquí, difícilmente vamos a tener ese bienestar emocional pleno. Hay que hacer ese pequeño análisis y hay que aprender a gestionar bien las emociones, porque todo esto está conectado en nuestra parte más primitiva de nuestro cuerpo, aunque nosotros creamos, porque no lo tenemos ahí en la superficie continuamente, pero eso no es algo que se deseche, es algo que siempre va en nuestra carga de vivencia y siempre lo vamos a tener ahí de una manera o de otra. Pues Pilar, muchísimas gracias, de verdad. Mirar a todos los oyentes, que yo creo que con la explicación tan exhaustiva que nos ha dado Pilar, aunque no haya falta este tiempo que decimos, pero para que nos demos cuenta de cómo los adultos vamos actuando, ¿no? De una forma un poco automática, ¿no? Por otros temas, otras cuestiones, que si primero los estudios, después el trabajo, después que si quiero otra serie de necesidades, que te casas, los hijos, tal, pero ¿cómo funcionamos en la sociedad? ¿Cómo funcionamos con nosotros mismos y ante nuestro entorno? Muchas veces estamos muy predeterminados por ese niño interior y ni lo sabíamos, ¿no? Sí, el niño interior está ahí dentro trabajando. Y esas heridas que puedan ser heridas ya cicatrizadas y que por tanto estén infectadas, ¿no? Pues tiene muchísima relevancia, de verdad, y yo creo que, Pilar, si hemos hecho lo posible para que la gente reflexione un poquito al respecto, pues ya digo, te lo agradezco. Muchas gracias a vosotros también por darnos este espacio y esta oportunidad de expresarnos. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, seguimos aprendiendo, estamos aprendiendo día a día y con personas como Pilar Jurado pues se aprende muchísimo, ya digo, y bueno... Que de aquí se podría hacer un programa por cada herida, como... Claro, de hecho este tema subyace a muchísimos problemas de salud mental, ¿no? A problemas de relaciones, problemas de... Porque ya digo, hoy en día en la vida que vivimos, pues, con esta rapidez, esta prisa y parece que no nos paramos en nada, hay que pararse de vez en cuando también a analizar y porque existen muchas heridas. Y que le quitamos muchísima importancia a las relaciones, son súper necesarias. Y cuanto mejor gestionemos nuestras emociones y mejor manejemos las habilidades sociales, más ventajas vamos a llevar y mucho más placentera y nuestra vida va a ser muchísimo más fácil y la de nuestro entorno. Claro que sí. Pues lo dicho, muchas gracias, Pilar Jurado, coordinadora provincial psicóloga de la Asociación APAEN. Y ya digo, el niño herido, niña herida, y que en la época adulta, la edad adulta, pues que nos intente por lo menos influir lo menos posible y si no influye, trabajarlo y sanar ese niño interior herido. Muchísimas gracias pues, a todos los oyentes por seguirnos en otro espacio de Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio y muchísimas gracias de nuevo, Pilar. Hasta otra.